Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. ¿Sabías que podemos estudiar cómo era la Tierra hace miles de años simplemente analizando capas de sedimentos acumulados en el suelo? ¿Te has preguntado alguna vez cómo los científicos pueden saber qué tipo de vegetación existía en un lugar hace miles de años solo observando granos de polen fósil? ¿Sabías que es posible encontrar fragmentos de ADN de organismos que vivieron hace milenios enterrados en el suelo y así descubrir qué especies habitaban nuestro planeta en ese entonces? Para contestar a estas y otras preguntas, hoy tengo el placer de poder conversar con Encarni Montoya, científica titular en el Instituto de Geociencias de Barcelona del CSIC. A lo largo de esta charla exploraremos su trayectoria profesional, desde sus estudios iniciados en biología hasta su especialización en paleoecología, un campo que me resulta fascinante ya que nos permite entender cómo los ecosistemas han cambiado a lo largo de miles y millones de años. Los conceptos principales que trataremos en este episodio, os lo adelanto ya, son los siguientes. Por una parte, hablaremos de paleoecología, que es la ciencia que estudia los ecosistemas del pasado, las interacciones entre los seres vivos, el clima y los factores ambientales para entender mejor los ecosistemas actuales. Para ello, nos haremos valer de la investigación de Encarni sobre el análisis de sedimentos, el proceso de extraer capas de sedimento del suelo que se han acumulado con el tiempo para estudiar cómo eran los ecosistemas y el clima hace miles de años. Aquí una técnica importante es la datación por carbono 14, que es una técnica que nos permite determinar la edad de los restos orgánicos en los sedimentos, lo cual es clave para situar los descubrimientos en una línea temporal lo más concreta posible. Para ello también se investigan los microfósiles y específicamente el polen fósil, que son pequeños restos biológicos, concretamente esos granos de polen, los cuales se encuentran en los sedimentos y revelan la vegetación y el clima de épocas pasadas. Por último, también se hace especial hincapié en el estudio del ADN sedimentario, el cual consiste en fragmentos de ADN preservados en el sedimento y que permiten identificar especies antiguas y conocer detalles más específicos sobre aquellos organismos que habitaban el planeta en épocas remotas. Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar a esta charla tan interesante con Encarni Montoya. Hola, mi nombre es Encarni Montoya, soy científica titular del Instituto de Geociencias Barcelona, del CSIC. Mi formación académica empieza en Murcia, de donde soy originaria, estudiando la carrera de biología, la licenciatura de biología de la Universidad de Murcia. De allí me trasladé a realizar la tesis doctoral y el máster a la Universidad Autónoma de Barcelona. Y una vez conseguida la tesis doctoral, realicé diferentes estancias postdoctorales, tanto en centros del CSIC en Barcelona como en Inglaterra con una NERC Fellowship. Después de todas estas etapas postdoctoral, conseguí una plaza de profesora titular, de lecturer, en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra de nuevo,
de donde me trasladé de nuevo otra vez a Barcelona a finales del año 2021 para tomar posesión de mi plaza de científica titular. Mis intereses científicos se han ido ampliando desde esta carrera de biología, donde lo que a mí me interesaba era la ecología, el estudio de los procesos, esa conjunción entre seres vivos y el medio físico. Y gracias también a trabajar tanto en el departamento de ecología como en el departamento de botánica, pude ampliar un poco la escala temporal que me interesa. Así, en la actualidad me dedico a grandes rasgos a analizar o a estudiar las relaciones entre la vegetación, los seres humanos y condiciones físico-químicas o factores, agentes de cambio como puede ser el clima, procesos geomorfológicos como el deslizamiento de tierra o incluso eventos geológicos extremos como erupciones volcánicas. Y estudio estas relaciones entre estos tres sistemas, seres humanos, vegetación y agentes ambientales, a una escala temporal de milenios, ¿vale? Es lo que se conoce como paleoecología o el estudio de la ecología del pasado. Estos estudios nos ayudan no solo para entender los ecosistemas pasados, sino cómo los ecosistemas que existen en la actualidad han ido desarrollándose hasta llegar a ser lo que vemos hoy en día, cómo responden a estos agentes de cambio que ya pueden ser, como digo, tanto antrópicos como ambientales. Y particularmente tengo énfasis o tengo un especial interés en los sistemas de regiones megadiversas. Principalmente trabajo en el norte de Sudamérica, países como Ecuador o Venezuela. Gracias, Encarni, por la explicación. Me alegra ver que hay más gente de Murcia, qué casualidad. Y bueno, preguntarte lo primero, ¿cómo es el proceso, por curiosidad, para conseguir una plaza de lecturer en Reino Unido? No tengo ni idea de cómo es. Y luego, si te costó mucho conseguir esa plaza de profesora titular en el CSIC cuando volviste a Barcelona. Luego, mi tercera pregunta sería, a la hora de estudiar todos estos procesos a lo largo de milenios, ¿cómo lo haces? Si va directamente a datos en bruto que se tengan y cuáles son las fuentes, y tú luego los procesas para obtener hipótesis, conclusiones, o si te basas en trabajos previos que hayan hecho otros investigadores. Pues la obtención de las dos plazas permanentes que he solicitado hasta la fecha y que he ganado, tanto la lectureship de la Universidad de Liverpool como la plaza científica titular del CSIC, parten de procesos a principio parecidos, pero sí que luego el desarrollo es diferente. En los dos casos se abre un proceso público donde los candidatos que creen que tienen un perfil adecuado o un perfil similar a lo que se pide, solicitan. En el caso de la lectureship de Liverpool, ahí te piden, hay una descripción bastante concreta, donde tú puedes, además de enviar una carta de motivación de por qué crees que cumples ese perfil, pues hay una serie de características donde tú puedes demostrar con ejemplos específicos de tu currículum cómo lo cumples. Ese proceso tiene una revisión interna y externa dependiendo de las universidades. Entonces el comité evaluador, en este caso creo que fue de la Universidad de Liverpool, considera cuáles son los candidatos más afines a ese perfil y hacen una lista de los candidatos preseleccionados. Una vez que esos candidatos son preseleccionados, se ponen en contacto contigo y te envían una invitación para ir a hacer una entrevista. Esa entrevista consiste en una presentación, generalmente de tus méritos académicos, de tus intereses o de tus logros científicos y de alguna conexión a la docencia que deberías de dar. El caso del CSIC es un poco diferente porque, a pesar de que también se abre una plaza a concurso público, la única documentación que se envía es el currículum y no hay ningún proceso de preselección. Todos los candidatos que han enviado bien la documentación pasan a ser llamados a la fase de concurso.
Esa fase de concurso se divide en dos. La primera es de méritos curriculares, que tiene una nota de corte para pasar a la siguiente fase, y aquellos que pasan esa primera fase de méritos curriculares pasan a una segunda fase de concurso donde exponen sus líneas de investigación y sus posibles desarrollos de línea de cara a un futuro. Las principales diferencias que yo he observado en esos dos procesos de plaza permanente ha sido, por un lado, la composición del comité evaluador, las personas que te realizan tanto la entrevista en el caso de Liverpool como la evaluación de las fases a nivel del CSIC, ya que en la universidad, al ser un centro independiente, el comité evaluador está formado por personal de esa universidad, representando las diferentes escalas, profesores, sindicatos, técnicos, mientras que en el CSIC, al ser el organismo nacional de investigación, el comité evaluador lo forman investigadores afines a la línea de investigación a la que tú te estás presentando, pero que pertenecen a diferentes centros, no todos son del centro donde tú puedes solicitar la plaza. Y sobre todo la diferencia principal es el tiempo de ejecución o el tiempo que pasa, que ocurre o que transcurre entre que se abre el proceso y que te incorporas. En el caso de las universidades de Inglaterra, desde que se envía, pues desde que se publica la oferta de la plaza hasta que te incorporas, a veces pasan 6 meses o incluso menos, mientras que en el caso del CSIC, en mi caso en particular, desde que salió la oferta hasta que me incorporé, pasaron 2 años. Eso es una gran diferencia a tener en cuenta también. El estudio de ecosistemas del pasado o los estudios paleoecológicos se lleva a cabo a través, o en mi grupo en particular lo llevamos a cabo a través de la extracción de sedimentos, de registros sedimentarios, principalmente de lagunas o de pantanos. Esos sistemas tienen la particularidad de que se van almacenando de manera ordenada en el tiempo, como por ejemplo, como si fuesen las capas de una tarta, ¿vale? La capa más de abajo es la más antigua y la capa más alta es la más nueva o reciente. En cada una de esas capas se acumulan diferentes residuos o restos de organismos vivos. Y esos restos son considerados microfósiles, se necesita ver a través del microscopio. Esos restos orgánicos o de origen de ser vivo nos dan información acerca de condiciones particulares del sistema. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros analizamos el contenido de granos de polen fósil. Esos granos de polen nos dan una idea de la vegetación que existía en una determinada capa, por lo tanto, a una determinada edad. En nuestro grupo de investigación trabajamos principalmente produciendo datos brutos. Vamos al campo, recogemos esos sedimentos, los procesamos al laboratorio y los analizamos al microscopio. Sí que es verdad que gracias a las últimas décadas, donde ha aumentado considerablemente el número de investigadores que se dedica a paleoecología, se están creando bases de datos de acceso público, Open Access, donde diferentes investigadores, ya sean especialistas en paleoecología o no, pueden descargarse de manera gratuita estos datos brutos o datos puros conseguidos por investigadores y hacer análisis de metadatos o algunos estudios más tipo macroecológicos. A la hora de enviar la información curricular y a la hora de que evalúen a alguien en el CSIC, ¿existe algún baremo público objetivo que se siga a rajatabla o está sujeto un poco a, digamos, la opinión que tenga el comité que lo evalúa? Y luego otra cosa, en esa segunda fase, donde ya los candidatos han superado esa nota de corte y exponen su línea de investigación, ¿la evaluación también está sujeta a un baremo o es el comité soberano y también decide un poco la puntuación final? Y la última pregunta, si te la puedo hacer. En caso de que un candidato no esté conforme con su evaluación, supongo que habrá un periodo de alegaciones y todo este tipo de cosas por saber si esto se suele dar
No conozco cómo funciona el CSIC. Directamente sí que de oídas, pero si algunas veces algún tipo de estas alegaciones suelen funcionar o no. Bueno, impresionante esa gran diferencia de 6 meses a 2 años, madre mía. Pero eso es una barbaridad, porque ese periodo de 2 años en el CSIC, no sé si es típico a todos los centros, al CSIC en general en España, eso lo que hace es que gente que haya superado esa prueba, o mejor dicho, tienen que estar a la espera de recibir la evaluación favorable de la prueba. Y mientras tanto, si no tienen ninguna oportunidad, tendrán que esperarse. En fin, qué complicado que es todo en esta carrera investigadora. Y usando esta técnica de análisis de lagunas, ¿hasta qué fecha más lejana en el tiempo se puede llegar para poder obtener conclusiones con una cierta fiabilidad? Es decir, no sé, por decir números, quizás si uno profundiza a 10 centímetros, por decir algo, no sé si eso corresponde a 1000 años, pero si se va 5 metros abajo o 10 metros abajo, no sé si ahí pierde ya un poco de fiabilidad, ¿no? Y luego, no sé si también para obtener esa fiabilidad se puede comparar con algún dato patrón que, no sé, algún corte geológico que se tenga de algún tipo donde se donde existen esos datos con mayor fiabilidad por algún motivo. No sé, quizás es una duda muy ignorante, pero por plantearla. En cuanto a la fase de análisis, no sé si tenéis como limitación las técnicas de cómputo que se puedan aplicar para procesar todos esos datos. No sé si esos datos son pocos, son muchos. No sé si aquí se habla del Big Data. Y por último, no sé si aquí también tienen cabida los últimos avances en inteligencia artificial para obtener datos que antes se pintaban como imposibles de poder obtener. Es decir, no sé el peso que tiene aquí la parte de automatización en informática. Sí, claro, el proceso de evaluación del CSIC, como digo, se publica en el BOE y para todas las plazas, para todos los perfiles que se publican o que se abren en cada año, hay un baremo de puntuaciones tanto para los méritos curriculares, que es la fase 1, como para las líneas de investigación. Sí que es verdad que el tribunal normalmente son expertos en áreas similares o relacionadas y hacen o tienen un baremo de puntuación. Además de este baremo que se publica en el BOE, donde tienes un mínimo y un máximo de puntuación en cada apartado, ya sea de la fase 1 curricular o la fase 2 líneas de investigación, el tribunal normalmente está formado entre 4 y 7 miembros. Creo que lo mínimo es 4, normalmente son 5, pero puede haber hasta 7 miembros del tribunal de evaluación. Siempre se va a eliminar la nota máxima y la nota mínima que se pondera a cada candidato. En cuanto a la fase 2, ya que es la adecuación del perfil del candidato a la línea del perfil de la plaza, a pesar de que hay unos baremos también con numeración, sí que puede estar más sujeto a lo que el tribunal entiende como líneas estratégicas o procesos a favorecer en cuanto al sistema de investigación español. Y esto es la norma, estos baremos y esta puntuación de eliminar la máxima y la mínima, tanto para el CSIC como para las otras OPIs, para los otros organismos públicos de investigación del sistema español. Por último, la última pregunta que dices en cuanto a las alegaciones, efectivamente, al ser un proceso de administración pública hay un periodo de alegaciones donde si un candidato no está de acuerdo con su nota va a recibir toda la investigación, o sea, toda la evaluación, de ese candidato que ha recibido de los diferentes miembros del tribunal y donde se le va a responder o se le va a explicar el porqué de esa nota o cómo ha sido.
Y en cuanto a casos particulares, sí conozco alegaciones que han tenido éxito y que el tribunal ha tenido que rectificar, o que incluso no se ha permitido a una persona que se presente y luego se ha dejado que esa persona se presente porque le han dado la razón en el proceso de alegación. O sea que sí que existe. Otro punto que me gustaría resaltar es que además de este baremo público que se publica en el BOE, los organismos públicos de investigación del sistema de investigación español están adecuando o están recogiendo el sistema no tan cuantificable métrico, estos de los índices H y todas estas métricas, ¿no?, que saca Web of Science del grupo Reuters, sino que están tomando los baremos de evaluación DORA, que es una evaluación más transversal de las capacidades, tanto métricas como transversales o no cuantificables, de cada uno de los miembros, y se están empezando a tener en cuenta cada vez más. Se está empezando a dejar, yo creo que esto también va para cualquier convocatoria de recursos humanos del sistema de investigación, incluidas universidades. Se está empezando a tener en cuenta procesos de baja por maternidad o cuidado parental, dependientes. Poco a poco se está empezando a recoger la posibilidad de registrar intervalos de tiempo o actividades que no son igualmente productivas dentro de tu carrera profesional, y se está teniendo en cuenta en estos procesos de evaluación. Sí, los tiempos de los tiempos de incorporación en el sistema público español son una locura. Es totalmente incompatible intentar de compatibilizar y perdona la redundancia, la vida profesional con un mínimo de estabilidad personal y familiar. Ya no solo, como tú bien dices, los 2 años entre que se abre el concurso hasta que te incorporas, es esa incertidumbre de cuándo van a salir, cuándo va a salir todo, porque claro, el BOE anuncia que sale una plaza, pero no sale cuándo va a ser el examen, y luego sale otro BOE cuando dice que va a ser el examen, que no sabes cuándo va a salir, y cuando sale el BOE del examen, tú haces el examen cuando llega su momento, pero tampoco te dicen cuándo te vas a incorporar. Sí que es verdad que las notas de la evaluación te la dan muy rápidas, o sea, al día siguiente de terminar el examen, las 2 fases tienes las notas, pero de ahí al momento de la incorporación es totalmente incierto, y eso pues provoca muchísimos problemas a la hora de gente que tiene que pedir visados de incorporación, homologación de títulos, cambios de colegios de niños, revocar el contrato que tú tengas en ese momento. Es una situación un poco complicada, y ya cuando nos manejamos a unas edades, estamos hablando que la edad media de un proceso de un contrato de estabilización en España ahora mismo ronda los 38-39 años. Ya son personas que normalmente tienen su familia, tienen sus historias, y es un poco difícil combinarlo todo. Pero sí, existe esta manera de alargar estos procesos. Muchas veces, claro, depende de los presupuestos generales del Estado y de diferentes administrativos, de diferentes centros, de diferentes instituciones, y todo hace que se complique y se alargue más. No, es una pregunta muy, muy interesante, porque además cada sistema es un mundo totalmente diferente. Obviamente nosotros utilizamos controles cronológicos. Dependiendo de en qué intervalo temporal te estás moviendo, hay unas técnicas de dataciones que pueden ser directas o indirectas, que son lo que nosotros utilizamos para poner como unos puntos guías, ¿no? Nosotros hacemos lo que se llaman modelos de edad-profundidad, y es que relacionamos una profundidad determinada con una edad
edad y a partir de ahí intentamos unir determinados tipos de puntos. Dependiendo de qué intervalo temporal te muevas, si te mueves en decenas o centenas de años, algo así como una dendrocronología, el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles te puede servir. En paleoecología de cuaternario tardío, lo que más se utiliza, por ejemplo, son dataciones por carbono 14, dataciones radiométricas por carbono 14, que dependen del balance de descomposición de los átomos de carbono en otros isótopos estables o inestables, dependiendo de la vida media del átomo que estés analizando. Puede haber argón, termoluminiscencia. Y en cuanto a la profundidad máxima o la edad máxima, que no tiene por qué ser lo mismo, como digo, hay veces que 1 metro pueden ser 1000 años y hay veces que 1 metro pueden ser 8000 años, dependiendo de qué sistema, de cuánto productivo en cuanto a acumulación de sedimento tu sistema sea. Pero en cuanto a edad, te puedes ir a millones de años y entonces tu calibración va a ser indirecta a través de los procesos no sé cómo decirlo, fluctuaciones del Sol, los ciclos de Milankovitch, y a profundidad puedes irte incluso a kilómetros, porque yo me dedico al sondeo manual de sedimentos, pero luego, por ejemplo, están las petroleras, que van con sistemas automáticos y automatizados, con maquinaria que puede llegar a penetrar varios kilómetros de sedimento. Y esos, por ejemplo, tendrán otros controles que son más indirectos, como puede ser, por ejemplo, una bioestratigrafía, el encontrar fósiles que son reducidos. Cuanto más abajo vayas, cuanto más atrás en el tiempo, el error asociado a tu método de datación va a ser mayor. Y además, la resolución que puedes obtener en cada capa, como si nos recordamos este ejemplo que hacía de las capas de una tarta, ¿no? Pues imaginemos que a esa tarta le ponemos presión. Los sedimentos pesan y cuanto más hacia abajo, cuanto más dentro, hacia el núcleo de la Tierra estén, más compactados van a estar. Por lo tanto, 1 centímetro de sedimento a 10 kilómetros de profundidad va a tener muchos más años que 1 centímetro de sedimento a nivel de superficie, que no está compactado, no tiene ese peso, ¿no?, que hace que se hunde y que se chafe. Pues lamentablemente la parte de automatización o de computación en paleoecología, sobre todo en el análisis de restos biológicos, que es a lo que yo me dedico, análisis de polen, diatomeas, etcétera, carbones o esporas de hongos, es muy, muy, muy limitada hasta la fecha de hoy. Y yo siempre lo digo cuando tenemos charlas con escolares o seminarios con gente que no se dedica a esto, hago un inciso, y es que la paleoecología de restos biológicos es un trabajo muy artesanal, depende de la pericia del experto. Son muchos, muchos años los que se necesitan para poder identificar taxonómicamente los granos de polen, porque los granos de polen son gametófitos masculinos de plantas, generalmente vasculares, y tienen una flexibilidad en su morfología que hace que los sistemas de computación, pese que se ha intentado en determinadas ocasiones y que se sigue intentando, no son capaces de reconocer con un nivel de certidumbre correcto esa flexibilidad, esa variabilidad morfológica propia de fenotipos, ¿no? Entonces, sí que se está intentando mucho, sí que se trabaja un poco con Big Data en cuanto a la parte de comparación de diferentes secuencias, pero tiene de nuevo esa limitación de que, dependiendo de la pericia del analista, el nivel taxonómico al que se llega puede variar. Entonces, la comparación de datos muchas veces se ve limitada. Eso es un gran problema, que hay herramientas o hay
plataformas ahora mismo como Neotoma están intentando a través de subir esos datos, hacer formación a los analistas, se está intentando homogeneizar un poco para que esa comparación de datos sea pues más del siglo XXI y se pueda acceder de forma más libre y comparable a este tipo de datos. Pero ahora mismo, en cuanto a restos biológicos de microfósiles, está muy limitado. Hay otras técnicas, como por ejemplo el metabarcoding de Ancient DNA, de DNA, ADN sedimentario fósil, sí que va prácticamente por computación. Pero en cuanto a los microfósiles, todavía estamos un poco en cola, esperando a ver si la tecnología llega al nivel crítico de análisis del ojo humano. En cuanto a estos criterios DORA, yo creo que la idea puede ser buena porque el método clásico de métricas, digamos, al peso, como has comentado tú, el H-index puede estar viciado, el número de publicaciones puede estar viciado también. En cuanto a que la gente publica por número y no por impacto, y lo mismo con el número de citas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una opinión personal. Pero en cuanto a esta otra aproximación que comentas, el método DORA, sí, yo lo he escuchado por encima en algunos sitios, parece que ya se está empezando a aplicar o que hay intenciones de empezar a aplicar, pero por saber cuál es tu opinión personal respecto a este sistema. Y no sé si crees que, a ver, por una parte, el método clásico de métricas tipo H-index no es muy buena idea, pero por lo menos es cuantificable. Pero es que, por otra parte, yo lo que veo es que toda esta metodología DORA, al ser tan subjetivo, me da la impresión de que un tribunal lo puede manejar al gusto como quiera para meter a una persona de la casa o no. No lo sé, a ver qué te parece. Vaya, pues sí que es todo complicado, la verdad. En fin, me cuesta a veces entender, porque esto, bueno, yo sé que pasa en España, pero en otros países debe ser igual. Otra gente que esté escuchando estos audios puede responder también si quiere, contar su experiencia, para ver si en algún sitio es mejor y no vamos allí, o para ver cómo son en otras partes del mundo por curiosidad. Pero vaya. Aquí la pregunta que yo siempre me he hecho, bueno, es simplemente una reflexión en abierto, es ¿por qué son estos procesos tan complejos y tan largos en el tiempo? Mis teorías ingenuas son que, uno, el sistema no es un sistema con mala intención, sino que al ser un desastre y al estar tan jerarquizado y al venir de un tiempos tan inmemoriales, es muy difícil cambiarlo para mejor porque está diseñado desde hace 100 años o más. Quisiera ser que la teoría es esa y que entonces intentar cambiarlo, aunque quizás el gobierno actual parece que está intentando hacer cosas, en fin, pero le va a costar mucho aunque tenga todas las buenas intenciones del mundo. Esa es mi teoría 1. Mi teoría 2 es que el sistema se podía cambiar para que todo este procesado fuera muchísimo más rápido, pero hay intereses para que la gente no siga en investigación, los cuales no entiendo, pero creo que hay algunos intereses por ahí. Y todo esto no se hace más que para desalentar un poco a la gente o para no invertir tanto dinero en investigación o para no hacer tanto gasto, porque nuestro país, en este caso hablando de España, aunque creo que es extrapolable a otros países, todavía siguen pensando que esto es un gasto innecesario y que es para quedar bien. Entonces, esa sería mi teoría 2, o mi hipótesis 2. Espero que la correcta sea la 1. Acabo de recordar, hablando de la hipótesis 2, que quizás sea más correcta porque, no sé si os acordáis, pero en marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento, para los que estéis en ciencias biomédicas, hubo una cantidad intensa de convocatoria de financiación de proyectos relacionados con COVID, para temas biomédicos principalmente, para poder encontrar una solución. Y el caso es que las convocatorias se abrieron de la noche a la mañana y se resolvieron muy rápidamente. Entonces aquí la reflexión que os dejo sería ¿por qué pasó esto en 2 o 3 meses y ya no ha vuelto a pasar, ¿no? En fin, ahí os lo dejo.
Vale, interesante. Me sorprende ver, es como tú dices, ¿no? Que acepte un proceso tan artesanal y que cada uno lo aplique de una manera totalmente diferente. Quizás es esa una de las razones por las cuales no hay un protocolo estándar para poder analizar este tipo de muestras, imagino. Luego, respecto a lo que comentabas del análisis de fósiles y del ADN antiguo, aquí siempre tienes una curiosidad que no puedo preguntar, a ver si me la puedes responder tú. Perdón. ¿Cómo es posible analizar, quizás es una pregunta bastante estúpida, pero bueno, ¿cómo es posible analizar el ADN de un fósil? Me explico. Mi concepción o mi entendimiento es que un fósil es un organismo petrificado, o no sé si es esa la palabra exacta, y quizás es por esa mi duda. Entonces, al estar el animal totalmente petrificado, entiendo que todas las células y todo el tejido vivo, digamos, se encuentra de alguna manera distorsionado y ya no se puede, al igual que imagino que el ADN, ¿no? Pero bueno, por otra parte pienso que si estos análisis se realizan es porque no hay ningún problema y sí que se puede extraer ese ADN y analizarlo. Entonces, por saber más o menos si puedes contar cómo es el proceso y luego, si esta técnica se aplica, cuál es el límite que existe con cierta fiabilidad para irse hacia atrás en el tiempo. Es decir, no sé si se puede ir uno hasta 100 millones de años atrás, 1 millón de años, no sé. Gracias por las aclaraciones. Y también preguntarte cuál es la parte que más disfrutas de todo el proceso de investigación que estás aquí realizando. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices entre la comparativa de un sistema de evaluación por métricas y el sistema DORA. Pero claro, es que hay una diferencia fundamental. El sistema métrico o cuantificable de evaluación en realidad fue desarrollado por una empresa privada, que el sistema de investigación, en este caso muchas veces hablamos de la compañía Reuters, que es una empresa privada. Y al final los sistemas de investigación prácticamente a nivel mundial lo han adaptado. El problema que hay con DORA, y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que es más difícil de hacer una evaluación a base de puntos, es que no hay una implementación. O sea, te dicen, ahora mismo hay unos criterios para tener en cuenta, unas recomendaciones, pero no hay unas guías, unas pautas, no hay unos procesos de formación donde se forme a los evaluadores para que puedan tomar una evaluación por sistemas DORA que podría llegar a ser también cuantificable. Eso es una gran diferencia, y para todo eso pues se necesita tiempo e invertir para desarrollar esos procesos de guía. Claro, hay que tener en cuenta un detalle que no he mencionado antes. Yo estoy hablando de la experiencia del CSIC, que es un organismo público de investigación. En las universidades españolas los procesos también son más rápidos, desde que sale la convocatoria hasta que te incorporas no pasan tantos años o tantos meses como con el CSIC. Lo que pasa en el CSIC, en diferencia, o una de las diferencias entre el CSIC y una universidad española, es que nosotros no somos un organismo independiente. Las universidades cuentan, a través de las consejerías de cada comunidad autónoma, cuentan con sus propios presupuestos, son capaces de administrar y son capaces de tomar decisiones muchísimo más rápidas. Para las plazas de investigación del CSIC se tienen que poner de acuerdo, además de toda la parafernalia de sacar las plazas y tal y que cual, son varios ministerios los que tienen que ponerse de acuerdo. Se han estado muchos años y con muchos gobiernos pidiendo que se agilice la formación de una agencia independiente estatal de investigación, que sería la que llevaría a cargo los presupuestos para estas plazas de recursos humanos, pero no sé qué pasa, que sigue sin salir. O sea, desde que yo empecé a hacer la tesis, empecé a oír hablar de esta agencia o de un organismo estatal, y todavía eso no existe a día de hoy.
claro, eso agilizaría muchísimo más los procesos si fuésemos dependientes, si fuésemos independientes, si tuviéramos nuestro propio presupuesto. Pero claro, nosotros tenemos que gestionar con el Ministerio de Investigación, con el Ministerio de Hacienda y no sé con qué otros ministerios también tenemos que dialogar. Y la última reflexión que haces me parece muy, muy interesante en relación a COVID, que te doy totalmente la razón, y yo en ese momento estaba trabajando en Reino Unido y fue exactamente igual. Se abrieron muchas convocatorias y cualquier persona que pudiera relacionar su investigación mínimamente con COVID se pudo beneficiar de esos recursos extras. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí volvemos a los factores de siempre. España es uno de los países de la Unión Europea donde invierte un menor porcentaje de su PIB. Y eso ahí se va con la segunda de tus hipótesis. Y por otro lado, es que claro, nosotros vamos... Es como España en temas de investigación a veces me da la impresión de que funciona como un nuevo rico, ¿no? Que no sabe muy bien cómo gestionar y se gasta. Le toca un día la lotería, ¿no? El gordo de Navidad, que ha sido hace poco, y se lo gasta todo en 4.000 coches, 20.000 Rolex y tal. Los países que tienen una investigación sana son países que están invirtiendo desde hace muchísimas décadas, incluso a veces siglos. Tienen una historia, tienen una traducción. La sociedad ve esos avances. Lo que no se puede hacer de la noche a la mañana es que se nos pida, sin tener recursos y sin haber invertido para ese desarrollo de un sistema de investigación sano, que tengamos los mismos recursos, o sea, que proporcionemos los mismos resultados que otros países. Pensaros, hablando de esto del COVID, cuando al principio de todo, que se hablaba de que se venía de un pangolín y tal, imaginaros que en la convocatoria de 2019 de los proyectos generales del Plan Nacional de Investigación, alguien pide que quiere estudiar la zoonosis de pangolín de Asia. Pues lo primero que hubiera dicho alguno de los evaluadores podría haber sido que qué porras nos importa a nosotros en España estudiar la zoonosis de los pangolines. Claro, la ciencia, el objetivo de la ciencia es el aumento del conocimiento, y a veces tiene una aplicabilidad más directa, a veces tiene una aplicabilidad más indirecta, a veces se crea o pensando en un uso y al final resulta que tiene una validez muchísimo más grande en otra. Pero claro, para eso hay que tener recursos para dar libertad a los investigadores que investiguen en lo que ellos quieran y no en lo que los diferentes gobiernos o agencias financiadoras piensan que va a dar dinero más rápidamente. Eso es una gran diferencia que aún así estamos lastrando en nuestro país, que no se invierte porque no se ha comunicado bien ni desde los gobiernos ni de los propios investigadores hacia la sociedad la importancia que tiene esto para el desarrollo de un país. Bueno, en cuanto a las técnicas más artesanales, yo tengo plena confianza en que en los próximos años el desarrollo tecnológico nos va a dar una ayuda y vamos a poder homogeneizar bastante más. La pregunta del ADN antiguo sedimentario es muy interesante lo que produce. Claro, cuando hablamos de un fósil, la gente piensa en el típico esqueleto del Tyrannosaurus Rex, ¿no? Del Museo de Historia Natural de Londres, o un trilobites, o esos son las estructuras petrificadas que son pues como un yeso, es un molde. El hueso sí que es el hueso en sí, pero lo que vemos muchas veces, por ejemplo, en las conchas, ¿no? Que a veces las vemos en las rocas impresas, es como un molde que se ha creado en un material de roca consolidado, ¿vale? A lo que nosotros nos dedicamos en paleoecología es al estudio de microfósiles, y esos microfósiles pueden ser cualquier resto de un organismo. En cuanto a esos microfósiles o esos restos que nosotros encontramos, no tiene por qué ser de un material petrificado, incluso no tiene que ser un resto cuantificable. En el sedimento, en determinadas condiciones, se pueden preservar moléculas orgánicas, y entre esas moléculas orgánicas se puede preservar o conservar moléculas de ADN de restos, trocitos, ¿no? Cadenas de ese ADN. Eso es lo que, mediante la técnica de secuenciación típica de ADN con determinados primers, eso es lo que se va a intentar amplificar y ver
si está en una de las librerías disponibles, ¿no?, de secuenciación. En cuanto a las limitaciones que tiene esa técnica, sí que es verdad que no en todos los sitios se preserva el ADN sedimentario, porque tiene que ocurrir determinados procesos. Preferiblemente, donde se va a encontrar una buena preservación, en zonas muy frías, alta montaña o altas latitudes, ¿no?, las tundras, Siberia, o en zonas montañosas que están cubiertas por nieve y hielo la gran parte del año. En las zonas donde yo me dedico, por ejemplo, en el trópico húmedo, ahí la velocidad de descomposición del suelo, los microorganismos, hacen que el ADN sedimentario prácticamente no se conserve. Por lo tanto, no lo podemos utilizar en paleoecología. Pero en otras zonas, como en testigos de hielo de Groenlandia o de la Antártida, estas turbas también, como digo, de Siberia, sí que se puede. Que yo sepa, creo que estamos en el orden de decenas de miles de años, pero se está también, como digo, es una técnica bastante reciente dentro de lo que es la paleoecología y se está mejorando día a día. Pero sí que tiene esa limitación ahora mismo, que no en todos los sistemas se va a conservar el ADN y por lo tanto se va a poder analizar después. Bueno, veremos aquí qué es lo que para el futuro, porque como tú dices, está la situación clásica de las métricas al peso y parece que está este intento de intentar implantar DORA, pero bueno, quizás es un momento todavía de transición, no se sabe un poco lo que va a pasar. Veremos qué es lo que nos depara el futuro. Otra pregunta que quizás es un poco técnica que tengo aquí, debido más que nada a mi absoluta ignorancia, es que comentas que hay, o entiendo, que hay una comparación entre esos trozos de ADN que se encuentran y he entendido que hay una comparación con algunas librerías o patrones. No sé si esto quiere decir que, por ejemplo, no sé, si uno supone que en los sedimentos del terreno habían, no sé, restos de gusanos, pues no sé si entonces lo que se hace es comparar con ADN de gusanos actuales para ver si puede haber diferencias o qué diferencias hay, etcétera, etcétera. Por si para los que no estamos en el tema nos podías comentar un poco más cómo es, a grosso modo, este proceso. Y luego también imagino que, como depende de la comparación con esas librerías, habrá algún momento en que lo que encuentras no se puede comparar con nada. Y supongo que ahí no sé qué es lo que se puede hacer. Pues si también nos puedes comentar algo. O si son ya datos perdidos que no se pueden, digamos, aprovechar. Sí, para el análisis de las secuencias de ADN que se puedan registrar o que se conservan en el sedimento, hay diferentes factores. Primero, claro, va a depender de la calidad de conservación. Dependiendo de cuánto ADN se ha quedado preservado, se puede afinar más en los matches, ¿no?, las similitudes que vas a encontrar. Cuando tú tienes una secuencia, puedes intentar amplificar aquellas cadenas de ADN más largas o mejor preservadas, y entonces al compararlo con estas librerías, ya sea pues eso, una aplicación PCR, metabarcoding, de diferentes técnicas, te va a dar un listado de esas similitudes que ha encontrado con las librerías. Esto ahora mismo se ha mejorado muchísimo porque se ha aumentado la cantidad de información de librerías de ADN con las que se pueden comparar los resultados que tú tienes. Y como digo, puedes tener una comparación no guiada, simplemente ver lo que hay, y dependiendo de la longitud y del estado de conservación de tus cadenas, pues vas a tener, pues por ejemplo, el ejemplo que tú ponías, se va a quedar en gusano o te va a decir qué tipo de gusano es. O también lo que hicieron unos compañeros, por ejemplo, hace poco en Pirineo, es que encontraron un microrrestro que podía ser de un animal que solo se había encontrado hasta ahora en el Ártico.
Y entonces ya fueron afinando e intentaron ver si en el ADN del sedimento se encontraba el ADN de este organismo. Y gracias a esta técnica se ha podido ver que la distribución de esta especie es muchísimo más amplia de lo que se pensaba. O sea que también muchas veces afinas tú la búsqueda dentro de unos parámetros o de unos valores de los que tú estás más interesado. Estamos hablando en escalas temporales donde las especies que vemos a día de hoy, con las librerías que hay de la actualidad, ese ADN es prácticamente los registros fósiles que tenemos. Con unos miles de años, las cadenas de ADN no se han modificado o no han mutado lo suficiente como para ser muy diferentes de lo que podemos encontrar en el registro fósil. Otra cosa es que nos fuéramos a miles de millones de años, que entonces ahí ya pues sí que podría haber un problema de comparación de secuencias, pero hasta donde yo sé, este ADN sedimentario solo se conserva unos pocos miles de años. No ha pasado tiempo geológicamente suficiente como para que se cambie las cadenas de ADN de las diferentes especies. Y en el caso en el que al hacer la comparación no se encontrara ningún matching con nada en absoluto, ¿se puede hacer algo o no se puede hacer nada? Simplemente se almacena esa información y ya está, o mediante algún método se puede predecir con mayor o menor grado de fiabilidad, ya digo, sin hacer matching, a qué especie podría pertenecer o algún otro tipo de información. No, si no hay ninguna... A ver, normalmente lo que te dan son probabilidades de coincidencia. Si no hay ninguna que sea realmente fiable, pues se quedará... Hombre, a no ser que haya muy poco ADN o que esté muy degradado, unos mínimos de, pues si son células eucariotas o procariotas o algo así, habría. Pero bueno, en el caso de que no se llegue a nada conclusivo, se dejarían abiertas en abierto, me refiero, bueno, esperemos que en acceso abierto y publicados, a la espera de que o bien se mejoren las librerías o bien se mejore la técnica y se pueda alcanzar un porcentaje de parentesco mayor. No serviría para la investigación en ese momento, pero se esperaría seguir avanzando en esa técnica e incluso poder llegar a reanalizar una vez que los avances tecnológicos permitan una mejora. Y a lo largo de tu carrera investigadora, ¿cuál piensas que es la lección más importante o más interesante o más práctica que has aprendido y que te gustaría compartir con otros investigadores o interesados en paleoecología? Pues, qué pregunta más interesante, ¿no? Supongo que ya no solo para los interesados en paleoecología, sino los interesados en ciencia o en investigación o en el mundo natural en general, sería la importancia de observar y de escuchar. Observar todo lo que te rodea, el mundo tal y como lo vemos, y escuchar a la gente que vive en esas zonas. Yo trabajo sobre todo en Sudamérica, como he dicho muchas veces, y el conocimiento sobre las dinámicas de esos ecosistemas que tienen las poblaciones locales es muchísimo más detallado que lo que se ve en muchos artículos de investigación en revistas de impacto, ¿no? Y simplemente es extrapolarlo a tu día. La paleoecología te ofrece una perspectiva temporal que es muy interesante, conocer la historia, ¿no? Conocer la historia en este caso ambiental, de los bosques. Y eso se aplica a todo. O sea, cuando yo quiero saber algo del paisaje agrícola de Murcia, pues quién mejor que consultar que mi padre agricultor de Murcia, ¿no? Muchas veces queremos poner datos, métricas y estadísticas porque se le da una importancia. Hablábamos al principio de la conversación sobre las métricas, ¿no? Las métricas del índice H, y en investigación pasa un poco a veces igual. El valor de la estadística se sobrepone al conocimiento más tradicional, ¿no? Entonces yo creo que son para cualquier persona interesada en investigar
el ser curioso y saber observar y disfrutar escuchando son cosas que no solo para investigación, sino para la vida en general van a ir muy bien. Se lo recomiendo a la gente, hablar menos y escuchar más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Encarni, por este episodio tan interesante sobre tu investigación y que además ha terminado de una manera muy redonda. Secundo totalmente el consejo que das y ojalá efectivamente se le hiciera más caso. Y nada más. Solo quería añadir que este episodio se ha grabado de manera asíncrona durante febrero o marzo aproximadamente del año 2023 en nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Explico más en detalle cómo funciona en el episodio 205 del podcast. Lo estoy diciendo de memoria, espero no equivocarme, pero el título es ese, Comunidad de Investigadores en WhatsApp. Y si os queréis unir para comentar sobre los episodios del podcast o proponer otros temas, otros episodios, o vosotros mismos con otros investigadores de la comunidad desarrollar episodios como muchos de ellos están empezando a hacer, os podéis unir a través de la siguiente dirección, que sería Horacio, no olvidéis, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Bueno, pues nada más, espero que os haya sido muy interesante esta investigación que nos ha comentado Encarni. Os animo a profundizar en toda ella y os recuerdo como siempre que en las notas del programa tenéis toda la información para poder contactar a Encarni y también un resumen del contenido de este episodio. Pues nada más, espero que tengáis un día maravilloso y hasta la próxima.